¿Alguna vez has sentido que otros te menosprecian o te miran con desprecio? En lugar de dejar que eso te afecte, el estoicismo nos enseña a responder con calma y a superar esas situaciones desde dentro. En este video descubrirás 15 acciones silenciosas y efectivas para fortalecer tu carácter y dejar atrás el desprecio. Pero antes de empezar, quiero saber quiénes realmente están comprometidos con mejorar su vida. Si ese eres tú, déjame un comentario diciendo: soy estoico. Así sabré que estás listo para abrazar estos principios y vivir con propósito. Lección número 1. Ignora el desprecio. Uno de los principios más profundos del estoicismo es reconocer que las opiniones ajenas son solo eso, opiniones, y que éstas no tienen poder sobre nuestra paz interna. Marco Aurelio, uno de los emperadores más célebres de la historia, decía: si alguien me desprecia, ese es su problema, no el mío. Este enfoque refleja una libertad interna que es clave en la filosofía estoica. Primero, debemos entender que, cuando alguien te desprecia, esa actitud refleja más sobre la persona que te critica que sobre ti mismo. Las personas que suelen despreciar a los demás están proyectando sus propios miedos, inseguridades o frustraciones. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te menosprecia y, al reflexionar, te das cuenta de que esa persona está pasando por una situación difícil? Esto sucede porque la crítica externa a menudo viene de un lugar de sufrimiento interno. El estoicismo nos invita a ver esas críticas como algo externo, una especie de ruido que no debe alterar nuestra serenidad. Imagina que las opiniones negativas son como una tormenta pasajera. Sí, es incómoda, pero no tiene por qué afectarte profundamente. Aquí es donde entra la importancia de recordar que tu valor no está determinado por las opiniones externas, sino por cómo te ves a ti mismo. Practicar la ignorancia del desprecio no significa ser indiferente, sino ser selectivo con lo que dejas que te toque. Cuando no necesitamos validación de los demás, tenemos el control completo sobre nuestra paz interior. Lección número 2. Enfócate en tu propio desarrollo. Epicteto, otro de los grandes pensadores estoicos, nos dice que debemos centrarnos solo en aquello que podemos controlar. Las opiniones de los demás, la crítica o el desprecio son cosas que no están bajo nuestro control, por lo que invertir nuestra energía en ellos es desperdiciar lo que realmente importa: nuestro propio crecimiento y desarrollo. Imagina por un momento que tienes un objetivo personal o profesional. Cuando alguien te menosprecia por eso, ¿qué sentido tiene invertir tiempo y energía en tratar de cambiar la opinión de esa persona? En lugar de eso, el estoicismo nos invita a reflexionar. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo mejorar y fortalecer mis habilidades? Esto nos lleva a un punto importante. La verdadera satisfacción no viene de la aprobación ajena, sino de saber que estamos haciendo lo mejor posible para alcanzar nuestras metas. Cuando dedicas tu energía a mejorar constantemente, sin importar el juicio ajeno, te liberas de la constante búsqueda de validación externa. Así, no solo te vuelves más competente en lo que haces, sino que también aumentas tu autoestima desde adentro, sin depender de las opiniones de los demás. Lección número 3. Mantén la calma ante la crítica. La calma frente a la crítica es una de las características que define a los estoicos más sabios. Séneca escribió en sus cartas: el hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Este concepto nos habla de no anticipar el sufrimiento por críticas que aún no han ocurrido. Cuando alguien nos critica o nos desprecia, no debemos dejar que nuestras emociones se desborden, sino que podemos utilizar la crítica como una oportunidad para practicar la calma. Una de las claves es la autoobservación. La próxima vez que alguien te critique injustamente, tómate un momento para respirar profundamente. Piensa: ¿esto realmente va a afectar mi vida a largo plazo o solo mi orgullo momentáneo?
Al hacer esto, te das la oportunidad de decidir una respuesta madura, en lugar de reaccionar impulsivamente. La crítica muchas veces busca una reacción. Si te mantienes sereno, estás tomando el control y desarmas la intención de la crítica. Este enfoque no significa que debas aceptar la crítica de manera sumisa, sino que se trata de no permitir que las palabras de los demás alteren tu equilibrio interior. Cuando tienes control sobre tus reacciones, demuestras una fortaleza que ni siquiera los críticos pueden ignorar. Por cierto, si de verdad quieres dar un cambio en tu vida, te recomiendo que leas el ebook que he hecho, donde te enseño los secretos y sabiduría del estoicismo que te ayudarán a mejorar tu vida. Tenéis el enlace en la descripción de este video. Sigamos. Lección número 4. Sé consistente en tus valores. El estoicismo es una filosofía de acción, pero también de principios. Los estoicos entendían que las verdaderas riquezas de la vida no se encuentran en las aprobaciones externas o en las recompensas materiales, sino en la adherencia constante a nuestros valores. Si sabes quién eres y qué es lo que realmente valoras en la vida, no necesitarás que los demás validen tu comportamiento. El desprecio o las críticas de los demás pueden ponerte a prueba. Pero si actúas consistentemente de acuerdo con tus principios, ya sea la honestidad, la justicia, la paciencia o la autodisciplina, te conviertes en un ejemplo viviente de lo que crees. La gente puede no entender tus acciones al principio, pero con el tiempo, tus principios sólidos hablarán por sí mismos. Sé consciente de tus valores fundamentales. Cada vez que alguien te critique o te desprecie, en lugar de cambiar para agradarle, mantente fiel a esos principios. Si sigues actuando con integridad, no solo estarás demostrando tu fortaleza interna, sino que ganarás el respeto genuino de aquellos que te rodean, incluso si al principio no lo reconocen. Lección número 5. Practica la autodisciplina. La autodisciplina es esencial en la vida de cualquier estoico. ¿Por qué? Porque el control de nuestras emociones y reacciones es lo que nos permite vivir de acuerdo con nuestros principios, incluso cuando nos enfrentamos al desprecio o la crítica. Como Epicteto decía, nadie puede ofendernos sin nuestro permiso. La autodisciplina es ese permiso o la falta de él. La autodisciplina no solo se trata de controlar nuestras reacciones ante la crítica, sino de crear hábitos que fortalezcan nuestra mente. Cuando alguien te desprecia, ¿cómo reaccionas? ¿Dejas que la ira, la tristeza o la frustración te invadan? La verdadera autodisciplina es la capacidad de no ceder a esos impulsos negativos. La próxima vez que alguien te critique, haz un esfuerzo consciente para tomar un paso atrás, respirar profundamente y mantenerte en tu centro. Es importante empezar con pequeños ejercicios de autocontrol en la vida diaria. Puedes practicar evitar reacciones impulsivas en situaciones cotidianas, como cuando te sientes presionado o molesto por algo. Con el tiempo, estos pequeños actos de disciplina se acumularán y te sorprenderá lo fuerte que puedes ser frente al desprecio. Lección número 6. Reflexiona sobre tu respuesta. Antes de responder a un desprecio, es vital tomar un momento para reflexionar. El estoicismo nos enseña a no reaccionar impulsivamente, sino a evaluar con calma las circunstancias. Séneca nos invita a pensar antes de actuar. La reflexión previa a la acción nos da la oportunidad de elegir una respuesta alineada con nuestras virtudes. Decía, cuando alguien te hace un comentario sarcástico o despectivo, tómate unos segundos para respirar y reflexionar. ¿Es realmente necesario responder? ¿Qué puedo ganar con esta respuesta? Esta reflexión te permite tomar el control de la situación, en lugar de dejar que tus emociones dictaminen tu respuesta. La práctica de la reflexión no solo mejora tu capacidad de autocontrol, sino que también te permite responder de manera más efectiva y menos reactiva, lo que te convierte en un mejor ser humano.
Lección número 7. Practica el desapego. El desapego es uno de los conceptos más poderosos y transformadores del estoicismo. Practicar el desapego significa liberarnos de la dependencia emocional de las opiniones ajenas, las recompensas externas o el desprecio de los demás. Marco Aurelio decía: sé independiente de la alabanza y del desprecio. Esto implica cultivar una mente que no se vea afectada por los altibajos emocionales que las personas puedan generarnos. Imagina que estás viendo las críticas de los demás desde fuera, como si fueras un espectador en una película. La próxima vez que alguien te critique o te desprecie, trata de observar la situación desde una distancia emocional. Imagina que eres el director de esa película, viendo cómo las personas alrededor tienen sus propias luchas y limitaciones. Sus opiniones no tienen que definir quién eres ni lo que vales. El desapego no significa ser indiferente o desconectado de los demás, sino ser capaz de mantener tu paz interior, independientemente de lo que los demás piensen o digan. Esto te proporciona una gran libertad, porque al dejar de depender de la validación externa, eres dueño de tu propia felicidad. Este desapego te permite vivir de acuerdo con tus propios valores, sin ser arrastrado por las emociones externas. Lección número 8. Sé ejemplo de virtud. Una de las maneras más poderosas de enfrentar el desprecio es ser un ejemplo de virtud. Los estoicos enseñaban que, a través de nuestras acciones, podemos mostrar al mundo lo que realmente somos, sin necesidad de responder con violencia o resentimiento. Séneca, en sus cartas, nos dice: cuando actuamos con virtud, incluso aquellos que nos desprecian terminan respetándonos. Ser un ejemplo de virtud significa actuar con honestidad, paciencia y bondad, incluso cuando los demás no lo hacen. Si alguien te desprecia, en lugar de caer en la trampa de la venganza o la ira, responde con calma, respeto y compasión. No solo estarás demostrando fortaleza, sino que tu comportamiento puede influir en aquellos que te critican, ayudándoles a reflexionar sobre sus propias actitudes. Además, la virtud no siempre recibe recompensas inmediatas, pero con el tiempo se convierte en una fuente constante de respeto. A menudo, aquellos que desprecian a otros están lidiando con sus propias inseguridades, y cuando nos mantenemos firmes en nuestra virtud, incluso sin la necesidad de demostrarlo, creamos un impacto mucho más fuerte que cualquier respuesta emocional. Lección número 9. Enfócate en tus metas personales. En el camino hacia la autocomprensión y el crecimiento personal, uno de los mayores enemigos del progreso es el juicio ajeno. Pero cuando tienes metas claras y significativas, las opiniones de los demás pierden importancia. Marco Aurelio, el gran emperador estoico, decía que una vida verdaderamente significativa se construye al enfocarse en objetivos propios y vivir de acuerdo con la virtud, sin preocuparnos por la aprobación externa. Cuando defines tus metas personales, ya sea en el ámbito profesional, de salud o de desarrollo personal, te das una razón clara para seguir adelante. Las opiniones de los demás se vuelven irrelevantes cuando tu energía está puesta en lo que realmente importa para ti. Por ejemplo, si tu objetivo es mejorar tu salud física, no importa lo que los demás piensen sobre tu rutina de ejercicio o tus elecciones alimenticias. Lo único que importa es tu bienestar y los avances que logres por ti mismo. Una de las mejores maneras de mantenerte centrado es tener una visión clara de lo que quieres lograr. Esto te da dirección y una razón poderosa para seguir adelante, independientemente de los comentarios o desprecios de los demás. Cuando vives por tus propias metas y no por el deseo de impresionar a otros, encuentras una verdadera fuente de motivación y paz. Lección número 10. Practica el amor fati. El amor fati es un concepto central en la filosofía estoica que se traduce como amar el destino. Esto significa aceptar todo lo que nos sucede,
tanto lo bueno como lo malo, como una parte esencial de nuestra vida. Epicteto nos enseñó a ver los eventos de la vida como oportunidades para crecer, y el desprecio de los demás no es la excepción. Si alguien te menosprecia, en lugar de verlo como algo negativo, considera que es una oportunidad para practicar la paciencia y la serenidad. El amor fati no solo implica aceptar lo que viene hacia ti, sino también abrazarlo con gratitud. Cada experiencia, incluso aquellas que parecen difíciles o dolorosas, tiene el potencial de enseñarnos algo valioso. Si alguien te critica o te desprecia, piensa en ello como una prueba para fortalecer tu carácter. Este enfoque cambia por completo nuestra relación con el sufrimiento y las dificultades. En lugar de resistirnos a ellas, las vemos como lecciones que nos ayudan a ser mejores, más sabios y más fuertes. Practicar el amor fati significa reconocer que todo lo que sucede está fuera de nuestro control y aceptar que lo que no podemos cambiar debe ser recibido con tranquilidad. Al adoptar esta mentalidad, nos liberamos del sufrimiento innecesario, porque dejamos de luchar contra lo que no podemos modificar y aprendemos a fluir con lo que la vida nos ofrece. Así, el desprecio de los demás se convierte en una oportunidad para perfeccionar nuestra fortaleza interna. Lección número 11. Reconoce que el desprecio refleja más a quien lo emite que a ti. Una de las lecciones más importantes del estoicismo es comprender que las críticas y el desprecio de los demás no son reflejo de tu valor, sino de sus propios pensamientos y limitaciones. Los estoicos nos recuerdan que, al final, cada persona actúa según su propia visión del mundo, sus creencias y sus emociones. Séneca afirmaba que la opinión de los demás está fuera de nuestro control. Las personas que nos desprecian suelen proyectar sus inseguridades, frustraciones o falta de entendimiento. Al reflexionar sobre esto, podemos liberarnos del peso de tomar el desprecio como algo personal. Si alguien te insulta o te juzga, no lo tomes como un ataque hacia ti, sino como un reflejo de lo que esa persona está viviendo internamente. Cada juicio que recibimos está teñido por las experiencias, creencias y frustraciones de quien lo emite. Al comprender esto, desarrollamos compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Recuerda, las opiniones de los demás son simplemente eso, opiniones. Y como bien decía Marco Aurelio, el juicio ajeno no tiene poder sobre mí. Por lo tanto, no permitas que el desprecio de otros te haga cuestionar tu valía. Al contrario, reconócele a la persona que te critica su propio lugar en el mundo y el hecho de que sus palabras no definen quién eres ni tu camino. Lección número 12. Enfócate en el presente y en lo que puedes controlar. Los estoicos nos enseñan a vivir el momento presente y a centrarnos únicamente en lo que está bajo nuestro control. Cuando enfrentamos desprecio o críticas, nuestra tendencia natural es pensar en lo que podríamos haber hecho diferente o incluso anticipar más críticas futuras. Sin embargo, Epicteto nos recuerda que no es lo que nos sucede lo que nos molesta, sino nuestra reacción ante lo que sucede. Cuando alguien te desprecia, en lugar de quedarte atrapado en el pasado o preocupándote por el futuro, enfócate en lo que puedes hacer ahora. Si alguien te critica, ¿hay algo en tu actitud o comportamiento que puedas aprender para mejorar? Si no es el caso, entonces no hay motivo para darle más energía mental. Mantén la atención en el presente y en lo que puedes controlar, como tu respuesta emocional, tu paz interior y tus acciones hacia el futuro. En momentos de desprecio, recuerda que el control está en tu poder. No puedes controlar lo que los demás piensan o dicen, pero sí puedes elegir cómo respondes. Este enfoque te ayuda a liberarte de las cargas emocionales y te mantiene enfocado en lo que realmente importa, tu propia evolución. Lección número 13. Aprende a ver el desprecio como una oportunidad de crecimiento. En lugar de ver el desprecio como algo que te limita o te duele, los estoicos nos invitan a verlo como una oportunidad para crecer.
Epicteto decía que las dificultades son oportunidades para practicar la virtud. Cada vez que alguien te desprecia o te critica, tienes la oportunidad de demostrar tu paciencia, tu autocontrol y tu capacidad para mantenerte firme en tus principios. El desprecio puede ser una prueba para nuestra serenidad. Si alguien te ataca o te menosprecia, puedes ver esto como una oportunidad para practicar la calma y la resiliencia. En lugar de caer en la trampa emocional, te invitan a ser fuerte, a responder con equilibrio y a aprender de la situación. ¿Qué te enseña esa persona? ¿Por qué está actuando de esa manera? ¿Qué puedes aprender de la crítica si es que tiene algún valor constructivo? Cada crítica o desprecio puede ser una lección, una oportunidad para profundizar en tu autocontrol o en tu capacidad para ser más compasivo. Lo importante es ver el desafío como una oportunidad de aprendizaje en lugar de una amenaza. Como bien decía Marco Aurelio, lo que está en tu camino es el camino. Cada situación difícil es una oportunidad para convertirte en alguien más fuerte y sabio. Lección número 14. Recuerda que todos somos humanos y el desprecio es parte de la naturaleza humana. El desprecio, aunque doloroso, es una parte inevitable de la experiencia humana. Los estoicos no nos enseñan a ignorarlo completamente o a rechazarlo, sino a comprenderlo como una consecuencia natural de vivir en sociedad. Al final, todos somos seres humanos y como tal, estamos sujetos a nuestras emociones y prejuicios. Cuando alguien te desprecia, recuerda que esa persona no es perfecta. Todos tenemos nuestros momentos de debilidad, inseguridades o mal día. Las personas que te desprecian también están lidiando con sus propios miedos y emociones no resueltas. Practicar la empatía es clave para no tomarnos las críticas de forma personal. Al comprender que los demás también están luchando con sus propios demonios, podemos ser más compasivos en lugar de reactivos. La próxima vez que te enfrentes al desprecio de alguien, detente a pensar, esta persona está pasando por algo difícil, al igual que yo. Esto te ayudará a despersonalizar la crítica y a no tomarla como un ataque, sino como una manifestación de la humanidad compartida entre todos. Al final, el desprecio es solo una de las muchas emociones humanas y no tiene que definir tu vida ni tu estado de ánimo. Lección número 15. Desafía tus propias creencias y sufre con dignidad. Narrador. Una de las enseñanzas más desafiantes del estoicismo es que debemos aprender a cuestionar nuestras propias creencias y actitudes ante las adversidades. El desprecio de los demás puede ser una oportunidad para mirar dentro de nosotros mismos y reflexionar sobre nuestras propias inseguridades. ¿Por qué me afecta tanto lo que piensan los demás? ¿Por qué busco validación? Los estoicos nos invitan a desafiar nuestras creencias y a ver el sufrimiento como algo que podemos manejar con dignidad. Como decía Séneca, no es el sufrimiento lo que nos hace débiles, sino nuestra resistencia a él. En lugar de huir del sufrimiento o de las críticas, los estoicos nos enseñan a abrazarlo, a entenderlo y a crecer a través de él. El desprecio, entonces, se convierte en una oportunidad para examinar nuestras reacciones internas. Si la crítica te duele profundamente, quizás sea el momento de explorar por qué. Tal vez estés buscando validación en lugares equivocados, o tal vez tengas inseguridades que aún no has enfrentado. El desafío estoico es usar el sufrimiento como una herramienta para profundizar en nosotros mismos y encontrar nuestra fortaleza interna. Sufre con dignidad, sin permitir que el desprecio de los demás te haga perder el rumbo. En lugar de ser arrastrado por las emociones negativas, usa esas experiencias como una manera de cultivar tu resiliencia y tu fortaleza interior. El estoicismo nos ofrece valiosas herramientas para enfrentar el desprecio y las críticas con serenidad y sabiduría. A través de la práctica constante de principios como el desapego, la autodisciplina, el enfoque en nuestras metas y la reflexión, podemos liberarnos de la influencia de las opiniones ajenas y cultivar una paz interior que nadie puede arrebatar.
Recuerda, como nos enseñaron los grandes estoicos, el camino hacia la fortaleza interior no está marcado por lo que los demás piensan de ti, sino por cómo te manejas frente a la adversidad. Cuando abrazamos estos principios y los integramos en nuestra vida diaria, nos convertimos en versiones más fuertes, más serenas y más centradas de nosotros mismos.